Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Bienvenidas, bienvenidos a este programa número 5 de nuestra temporada número 26. Es el programa de lecturas asombrosas a través de Radio Universidad USEC, ahí en su canal de YouTube, este jueves 31 de agosto de 2023. Es un programa que va a estar lleno de cosas nuevas porque vamos a conocer, ustedes van a conocer, seguidores de lecturas asombrosas junto conmigo, al escritor y a su proceso de escritura en su primer libro. Quiero presentarles, darle la bienvenida a Patricio Hurtado Lobos. Bienvenido, Patricio, a Lecturas Asombrosas. ¿Cómo estás? Hola, Ángeles. Muy bien. Gracias por tu invitación. Gracias a ti, primero por enviarme tu ópera prima, ¿cierto? Tu primera publicación. Sí. Los niños no lloran, publicado por Simplemente Editores. Miren qué portada hermosa. Vamos a hablar al tiro de esta portada porque es lo que primero gatilla, ¿cierto? Esta imagen de Los niños no lloran. Le voy a pedir a Claudio que nos comente. Es un extracto Patricio, de la Patricio. obra. Perdón, Patricio, disculpa. Vamos a hablar de este extracto de la obra We Can't Stop de Ignacio Muñoz Castillo. ¿Y por qué la elegiste de portada para Los niños no lloran? Patricio. Sí, súper buena pregunta de inicio, Ángel. Mira, Ignacio es un amigo del trabajo que tuve años, ahora se retiró como hace 3 años, está dedicado a la gastronomía y pinta. Entonces, esto es un dibujo, o sea, Ubuntu no está en un dibujo a grafito. O sea, que es un trabajo súper de detalles, súper de colores, de pintar y repintar, es un trabajo que se demoró como 1 año. Entonces, este trabajo ya estaba hecho. Y cuando llegó el momento de elegir una portada para el libro, se lo ofrecí a la editorial. Si podía, era posible yo ofrecer alternativas de portada, me dijeron que sí, que hiciera una propuesta. Hablé con Ignacio, mi amigo, le comenté que necesitaba una portada para mis cuentos. Le envié los cuentos, los leyó y me dijo, ¿sabes qué pasa? Me gustan los cuentos, pero no alcanzo a hacer algo, pero te ofrezco esto que ya tengo pintado. Me envió la foto, escucha, me enamoré de la foto, le dije, sí, esta es la foto que necesitamos. Se la envié a la editorial, el mismo efecto. Dijo, encantado, a la primera muestra, digamos, aprobado inmediato. Así que de ahí surgió la portada y es súper sugerente, pues una niña, tiene la boca tapada, tiene como esa mirada triste, melancólica y desafiante, entonces pues tiene todo eso que es atractivo como portada. Y está en blanco y negro, que genera esos matices como más clásicos, por decirlo de alguna forma. Así que súper contento con la portada y la verdad que en varios lados me han dicho, y la portada, me han preguntado que está buena, me escucho comentarios, esto es una foto, ¿qué es? Así que súper contento con la portada que logró su efecto que esperaba. Así que gracias. Gracias, Ignacio. Sí, hay una sintonía entre la imagen y los cuentos que encontramos, los 8 relatos que encontramos en tu primera obra. Así que felicitaciones por esta sintonía, que a veces no se consigue tan afinidad. Sí, y fíjate que lo más curioso aquí, Ángel, es que fue totalmente coincidente, como que el destino unió el proyecto con el proyecto de él, éramos amigos, así que enganchamos, pero así que gracias a Ignacio, lo hago acabar en el canal, por su gran aporte aquí al libro. Muchas gracias, Patricio. Comenzamos de una manera diferente el programa de hoy. Estoy muy entusiasmada. Quiero contarles quién es Patricio Hurtado Lobos. Nació en Santiago de Chile en 1974, casado y padre de 2 adolescentes. Es ingeniero de la Universidad Diego Portales y cursó posgrado de gestión de procesos de negocios en la Universidad de Chile.
Le tocó trabajar en diversos oficios, entre ellos cartero, vendedor de licores, cobrador a domicilio y desde el año 2003 que trabaja en un banco. Su pasión siempre ha sido la música y confiesa que empezó a leer después que salió del colegio. Participó en distintos talleres literarios hasta que se mantuvo por casi 2 años en el taller que imparte el escritor chileno Nicolás Cruz Valdivieso. Ha publicado cuentos en revistas literarias independientes y el 2020 fue finalista del concurso de cuentos Teresa Hamel, que organiza la Sociedad de Escritores de Chile, la SED, con el cuento Destinado a Recordar, que se incluye en este libro. A comienzos del 2023 se ganó el fondo del libro que otorga el Ministerio de Cultura en la línea Creación Cuento. Los niños no lloran es su primer libro y fue publicado en marzo del 2023 por Simplemente Editores, así para que lo busquen en todas las librerías, ¿cierto?, a lo largo del país. Así que... Correcto. Esto es importante, ¿Quieres están todas las añadir? librerías. Sí, está en todas las librerías. ¿Quieres añadir algo a esta presentación que viene, digámoslo, en la solapa de portada del libro? La presentación original era un poquito más larga, pero la editamos por forma de espacio, digamos. Pero no, o sea, como pergamino, o sea, como me antecede mi, digamos, mi formación literaria, participé desde el año, escucha, el año 2000, casi 99, participé en los talleres de la zona contacto, de ese suplemento que existía en Mercurio, ¿te acuerdas? Sí, fue un semillero, Participé, eso fue un semillero harto de semillero, sí, escritores. sí, pues harto Sí, escritor salió de ahí. Yo participé ahí, estuve un año en los talleres, en la era que el editor general era Gonzalo Massa, este guionista que escribió La Mujer Fantástica. En ese tiempo él guiaba los talleres, así que ahí estuve durante un año. Así que ahí partí digamos, con mi formación, cómo escribir ya en papel, ya como oficial, por decirlo así. genial. Como siempre reitero en este programa de lecturas asombrosas, la visión desde la cual conversamos con el invitado es mi visión como lectora. Quiero decirle a Patricio, mirándolo a los ojos a través de la pantalla, decirle que sus cuentos me dolieron mucho, me dolió el cuerpo y también me dolió mucho el alma. Son cuentos contemporáneos que suceden en este Santiago del siglo XXI, cosas que no solo pasan en este siglo, sino que se vienen arrastrando, ¿cierto?, a lo largo de nuestra historia. Y según mi lectura, estos 8 cuentos o relatos, Los niños no lloran, se perfilan en lo que conocemos como realismo sucio. La fluidez sencilla, la forma de narrar de Patricio, los personajes enfrentados a una cotidianidad, ¿cierto?, al día a día, pero que siempre los lleva, siempre están como destinados al fracaso. Y con respecto a este marco con el que quiero iniciar nuestra conversación, es que nos cuentes sobre este proceso de escritura, de la selección de estos 8 cuentos, y si te sientes identificado con este estilo del realismo sucio, ¿cierto? ¿Cómo te ves a ti mismo como escritor? Esas 2 preguntas, sobre el proceso y sobre este estilo. Ya, partamos con el proceso, que es más fácil de contestar. El proceso técnicamente fue en pandemia en donde me aferré al taller de Nicolás Cruz. En este taller duré como año y medio, 2 años casi toda la pandemia, tal vez un poquito antes partí, porque alcancé una clase presencial, pero después todo se transformó online, vía remota. Y ahí trabajé como unos 5 o 6 cuentos finales que están en el libro. Claro, estos cuentos fueron reescritos. Soy súper bueno para reescribir mi historia. Cada cuento tiene 15 versiones. Personajes masculinos, femeninos, están en primera persona, en tercera persona, están en presente, están en pasado. Como que juego con todas las alternativas que me permite, digamos, la literatura y que manejo y que creo manejar bien.
Por ejemplo, hay varios cuentos que están como de mi primer periodo, por decir, mi pequeño primer año de pandemia, por si hacer una cronología. Ahí escribía de una forma que ahora ya no lo hago. Entonces acá en el libro, tal vez una cosa que cacho yo nomás, pero hay varios cuentos que se escribían en pasado. Entonces hubo un momento que aprendí a escribir en presente y varios cuentos quedaron con se imprimieron de esa forma, en presente única y exclusivamente porque siempre sentí que escribir en presente me empezó a dar como urgencia al relato, como en la espontaneidad, y ahí sale un poco lo que comentas tú, tal vez la fluidez que se ve sencilla en la lectura, pero hay un trabajo enorme de línea por línea por línea para que se vaya dando esta como esta música que se va generando párrafo por párrafo, perdón, línea por línea, etcétera. Entonces, por eso ahí hay un cambio en cómo tomarme como narrador, conocer una nueva forma. Entonces ahí el libro comparte estas dos alternativas, unos cuentos escritos en el pasado, yo estaba ahí, y muchos están en el yo estoy acá. Entonces como que ese cambio tuve como importante yo como autor que viví. De los 8 cuentos, como les decía, 5 o 6 fueron escritos en pandemia en el taller, y los últimos 2 cuentos, que curiosamente están en el mismo orden, en el libro, son los últimos dos cuentos del libro, se llaman Debutante y Vuela Alto. Lo escribí ya sin taller, lo escribí solo y ahí ya se concretó el proyecto completo, con los 8 cuentos. Intenté poner un cuento número 9, pero no nos hablamos con la editora, no nos dio para eso. Quedamos con los 8 cuentos. Y en cuanto al realismo sucio, fíjate que es un concepto que conocí en el taller. Para mí, como se me dio súper nato, y más que nada lo adquirí, yo creo, por los autores que fueron mis referentes. ¿Cachai? Entonces por ahí como que empecé a leer harto a Carver, típico que Carver es como el maestro de esto. Entonces como que me gustó mucho su forma, su cotidianidad, sus cosas simples que a veces se transformaban súper interesantes, esos cuentos alucinantes que tiene Carver, un cuento que una persona se está sacando como la suciedad del oído y se da vuelta a todo el cuento, cosas tan simples que siempre me enganché. Entonces, después, en el taller, Nicolás, profesor mío, me dijo: "Sé que tú estás bien apegado al realismo sucio". Me dijo: "Eso es lo que hace el realismo sucio". Me dijo: "Tus historias van por ahí, tienen la misma conceptualización". Pero ya cuando el libro creció un poquito más, como que ya, o sea, entendí esto del realismo sucio, pero tal vez no sé si me identifico al 100%. Se da como más de manera innata, pero también me gustan otras cosas, me gustaría hacer otro tipo de literatura, tal vez no es la temática, pero sí cambiar las formas, por ejemplo. Pero fue entretenido eso, por haber conocido un concepto que existe y como que llegó a mí casi natural, nos conocimos juntos, por decirlo así, y, y se dio de manera, siento bien honesta, súper inconsciente. Mm. Y dentro de las características también de este estilo, ¿cierto? Está como el contexto, el lugar donde suceden la historia la historia que se narra. En este caso es Santiago, nuestra capital, ¿cierto? Con todos sus bemoles, sus altos y bajos, hay algunos que salen como hacia la periferia, ¿cierto? Se vuelve también un personaje. Tenemos en los lentes de Elvis, ¿cierto? El metro, todo lo que pasa ahí, la afluencia, los ritmos, las bajadas, las subidas, las horas peak. En Debutantes, que es el penúltimo de los cuentos, están las calles del centro de Santiago y terminan camino hacia la ruta 78. Las protagonistas, tratamos aquí de no hacer spoiler, Sí, Avenida Mata, Avenida Mata, ¿cierto? Y los hospitales públicos que quedan por ahí destinados a recordar. Por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, de donde Santiago se torna también un personaje vivo. Los protagonistas recorren sus calles, ¿cierto? Tratan de huirse, de evadirse, recorriendo las calles de Santiago. Este proceso, si bien tú ya nos dijiste que se da como en forma natural,
de que Santiago sea el contexto y también un protagonista, ¿eso se dio de forma natural o fue una decisión a priori? Yo quiero que Santiago sea en estos cuentos. ¿O fuiste armando los cuentos y queda como resultado que pasan la mayoría de ellos en Santiago? Sí, mira, los primeros cuentos que salieron del libro partieron con calles o lugares. Y fue una recomendación en mi taller también. Bueno, después te voy a explicar los talleres lo importante que ha sido para mí. Fue que empezara a personalizar la calle, a darle el nombre. Entonces, en una primera instancia, en los primeros cuentos, empecé a hablar ya de la calle con nombre y apellido. Porque yo siempre intenté en una primera instancia hacer un poquito más neutrales las historias, cosas que funcionaran en todos lados. En otro lugar, en otro idioma, pero al final tomé la decisión de personalizarlo aún más, con nombres de calles súper específicos, lugares súper eh, evidentes que todos los santiaguinos conocemos, que todos entendemos qué pasa si te hablo de la estación Mapocho, tú entendís qué pasa alrededor. Entonces como que empecé a usarlo ya de manera súper consciente y con la intención final de llegar a un Santiago general casi en los 8 cuentos, que hay un cuento que abre, que ese como que nos hablo un poco de lugares, porque ahí me la jugué como con otra temática, pero los otros 7 cuentos son bien santiaguinos, son bien urbanos, son bien de cosas que todo chileno conoce, todo lo que pasa, el Andrés Bello, por ejemplo, como las noches, la prostitución que existe nocturna, los niños de calle que hay en Estación Mapocho, que Plaza de Armas, el problema que hay con migrantes, como que se aborda toda esta idea que creo que le pega muy bien nombrar la calle, porque le hace todo el sentido más al lector, que asocias, te haces esa imagen, te conectas con esa situación. Si te nombro a las 3 de la mañana en Plaza de Armas, sabes qué puede estar pasando sin yo describirlo, etcétera. Entonces, a la pregunta, la intención de que Santiago sea personalizado con nombre y apellido, sí, fue toda una forma de armar el proyecto completo. Y lo otro que me llama la atención, Patricio, es que si bien el título, ¿cierto? Este título emblemático que nos refiere a que son historias de niños, eh, eh, hay 2 o 3 en que son personajes más adultos, ya no adolescentes. Eh, ¿Por qué los niños no lloran? Es para ti tu primera publicación porque hay diversidad de temática en cada diversidad de temática y diversidad de personajes. ¿Por qué el título Los niños no lloran? Bueno, el título es por un cuento en especial, que fue como el cuento de un niño de calle, un niño punk, ¿verdad? Nació el nombre del cuento rápido, al primer momento que partí en la primera línea ya sabía el nombre, como nunca me pasó con los otros cuentos. Entonces para mí fue algo como bien especial. Y lo que dijiste tú al principio, claro, si 2 o 3 cuentos pueden haber personas que son un poquito más adultas, pero igual son niños, tienen frustraciones, por eso un poco hablo siempre como que son adultos, perdón, son niños disfrazados de adultos al final. También sufren, tienen conexiones, entonces me empezó a hacer mucho más sentido que aparte que fuera el nombre del cuento, también fuera el nombre del libro. También hay una canción de los The Cure que tiene el mismo nombre, hay una película también, entonces por ahí empecé a enganchar muchos nombres súper simbólicos, probé el nombre con varias gente amiga, la lectora, con el taller, y a todos les gustó el nombre. Entonces, así se conceptualizó, pero partió por el cuento principal, digamos. No sé si el cuento principal. Ahora igual que los leo, los 8 reunidos, tal vez me gustan más otros cuentos que este, pero en ese momento mi emoción estaba enfocado en Los niños no lloran como cuento, y después se fue armando ya como concepto global. Y los 2 últimos cuentos, como te conté al principio, fueron súper conscientes con todo lo que hablamos de niños, con la marginalidad, Santiago, ya como que metí toda la idea ya que se fue armando de manera inconsciente,
en los últimos dos cuentos y me focalicé. ¿Qué te Así que, parece? así. Sí. ¿Qué te parece No, que para que sigamos conversando nos asombres con el primer fragmento de alguno de estos cuentos, el que traes elegido para hoy, que en tu voz, recuerden que Lecturas Asombrosas hacemos fomento fomento lector y estamos aquí en esta campaña de lectura en voz alta, ¿cierto? Como una forma de demostrar aprecio, cariño. Déjese acariciar por una lectura en voz alta, lean también mucho, y tenemos la oportunidad aquí hoy en Lecturas Asombrosas que Patricio Hurtado Lobos, escritor chileno, con su primera publicación Los niños no lloran, nos lea un fragmento. ¿Cuál es el cuento elegido? ya, el primer cuento elegido es Vuela Alto, que es el último cuento del libro, y voy a leer la parte 2. ¿Ya? Es el velorio de Carl Lange. Su madre está devastada. Lo llora refugiada en la cocina. El Kevin le prepara un té y se lo acerca con la prótesis que reemplaza a su mano izquierda. Él llegó al mundo sin un antebrazo. La casa está sobrepasada de gente, amigos, familiares y sobre todo muchos desconocidos quieren despedir al Carl Lange. Afuera, los autos de alta gama congestionan el pasaje, el rugido de los motores alteran a los perros que no dejan de ladrar. Es extraño como el lujo y la pobreza se vuelven uno solo. Algunos vecinos rumorean silenciosamente que a ver que está bien, los cabros se les pasó la mano. En la esquina, una patrulla policial custodia al sepelio guardando distancia y seguramente se comunica con el helicóptero que gira por el cielo. Hace dos noches encontraron el cuerpo de Carl Lange en el cajón del Maipo. Llevaba seis días desaparecido. Lo decapitaron. Lo reconocieron por la cara de lobo que llevaba tatuada en la espalda. Es evidente que por la brutalidad del asesinato fue alguna de las bandas nuevas que intentan apoderarse del territorio. Investigaciones emite una declaración por televisión, pero nada nuevo. Solo formalidades. Una quitada de droga. O las tres juntas. Nada se descarta, dicen. El Kevin sigue la noticia en la pequeña pantalla que cuelga en la pared de la cocina. Escucha la declaración con desconfianza, escéptico. Entiende que solo son palabras para contener el horror de la ciudadanía. Para él no es más que un déjà vu. Todas las muertes del barrio las explican bajo la misma hipótesis. Todo queda en nada. Después toma el control remoto, apaga el televisor y en 3 pasos llega al living. Ahí se queda quieto. Contempla el ataúd con el mundo detenido y en silencio. Por un segundo es él y su amigo. La justicia corre por cuenta de la casa, piensa. Está confundido, asustado. Acaba de cumplir los 16 años. La situación le parece irreal y salvaje. De pronto se decide. Empuña su mano derecha, se la lleva a la boca y con una postura impecable propone un beat de velocidad intermedia. Lo hace casi por instinto. Es una base simple pero contagiosa, suficiente para transportarlo y llevarlo lejos de aquí. Luego tuerce aún más sus labios y cada 3 tiempos acelera al doble cuando cae el cuarto tiempo. Y con su mano artificial se ayuda para equilibrar el volumen que sale del puño. Ese cambio de ritmo saca aplausos y más de una ovación. Los suyos son los ritmos entrecortados y jugar con sonidos experimentales. Le dedico una vez al solista de una batalla de freestyle que organizó la municipalidad. El Kevin es el beatbox de la población, lugar que se ganó desde niño cuando acompañaba a Carl Lange a rapear en los vídeos. Ahora reconoció entre sus pares como una lengua de ritmos versátiles y potentes, perfecta para acompañar todo tipo de improvisación. El primero que se anima es el Polo, uno de los líderes. Toma posición junto al Kevin y se lanza, destraba su sentimiento al primer verso, sin vacilar. Rapea dirigiéndose al cajón. Su lírica es directa. Rabia, venganza y muerte se desprenden en sus letras. Sus palabras fluyen y queman, salen de su boca como si la hubiese preparado. El Kevin sostiene la base de una especie de trance, hipnotizado dando lo mejor de sus vidas. Para el Polo todo es ira, sentimiento y frustración. Mientras cantan, con una mano imita disparos y cortes de cuello, y con la otra mano sostiene una botella de whisky que maneja con tal destreza que aún no derrama ni una gota. Sus pantalones blancos le caen por debajo de la cadera y a nadie le llama la atención la cacha de la pistola que deja a la vista.
Los que rodean el ataúd lo vitorean, mueven sus cuerpos al compás de la canción y levantan sus botellas siguiendo el ritmo. Al juego de palabras se suma la Marión, una de las pocas MC presentes en el velorio. Se ubica frente al Kevin y se sube la capucha de su polerón que debe ser 3 tallas más grande de la que debería usar. Sus versos son de corazón, calan hondo y conmueven. Repasa algunos episodios de infancia en la población y hablan de que la muerte de Carlanga no debe ser en vano. Termina de rapear y le hace un gesto a Kevin, quien alarga la pista con un sonido de scratch que remata la improvisación con un corte seco y preciso. Los invitados aclaman y gritan. Luego sacan sus pistolas y las exhiben al unísono como una tribu preparándose para ir a la guerra. Con sus teléfonos se toman fotos para redes sociales, alardean con sus revólveres y fusiles junto al ataúd. Curiosamente, el Kevin se siente vacío. No entiende cuál es el límite de toda esta mierda. Ahí está el fragmento de hoy. Gracias, Patricio. La segunda parte del último cuento. Sí, Vuela Alto. Vuela Alto sí. Es el último cuento. Cuando empezamos el programa te comenté que a mí me dolieron mucho. Como lectora, primero me asombré, ¿cierto? Son totalmente realidades reconocibles y también, ¿por qué duelen? Porque son cosas que le suceden a nuestros niños, a nuestros adolescentes, independiente del sector, ¿cierto? Del lugar en el que nace, estamos como sociedad atravesados ¿cierto? Por la droga, por la violencia, por el abuso sexual a menores, y permiten también estos cuentos hacer esa reflexión, es decir, en qué nos seguimos equivocando como adultos, ¿cierto? Que no queremos ver, que no queremos hacer. Es tan complejo todo el sistema, que por eso empecé diciendo que duelen. Además, con esta característica del realismo sucio que con 2 o 3 frases nos queda así, pero el impacto de lo que le sucede a tus protagonistas. ¿Escribes con esa intención? ¿Cuál es la intención de tu escritura? Bueno, la intención del libro y de los cuentos es interpelar. Es interpelar, de anunciar qué está sucediendo, como que ocultamos todas las cosas. Muchas temáticas que se abordan son cosas que conocemos, que escuchamos como un rumor, que puede ser. Son muchas cosas que la sociedad y la familia, como se dice, se esconde bajo la alfombra. Nadie quiere hablar de estos temas, tal vez un poco tabú en muchos de ellos, pero la verdad es otra. Ahí están, conviven con nosotros. El tema del abandono infantil existe hace años. El Sename sigue siendo, todos entendemos que es el Sename. La marginalidad sigue viva, la violencia, las poblaciones, la marginalidad, el tráfico de drogas, en fin, todo está ahí. Hoy día, claro, hoy día hay un poco más de información por redes sociales, por los noticieros que le dan harto bombo, pero acá estructuralmente hay un problema. Entonces el problema, yo lo declaro, lo denuncio, lo interpelo, y en espera que remueva algo. No sé, es cosa ver los programas de apoyo a esto, es casi ninguno de parte del Estado, no hay programas de inserción, ahora tenemos el abandono escolar, los índices súper altos, no hay control. Entonces como que, pucha, a veces uno quiere aportar con algo, mi forma es hacerlo real, hacerlo vivo, digamos, y transmitirlo. Es por ahí que me tiende, o sea, que me tentó a escribir de esta forma, a tomar estos puntos, porque si tú analizas cuento por cuento, igual están todas las vidas están entrelazadas, ¿cachai? La historia, los momentos, esa pérdida, como que no, el futuro ya no existe, están súper entrelazados. Pero no puedo decir que un cuento pesimista,
no lo quiero decir, pero claro, tampoco quiero que se entienda, ¿sí? O sea, me interesa que se cree la reflexión, todo esto unido a una forma, un estilo, una cotidianidad, algo reconocible. Entonces, por ahí es donde armo la conceptualización completa de por qué este tipo de temas. Mm. Y pensando en lo que, profundizando un poquito más en lo que nos cuentas, al momento de tener de tener la noción de lo que quieres escribir, ¿eres consciente de que se gatillan para ti a través de una idea o es un personaje el que gatilla la historia? ¿Cómo es el enfrentar, hacer consciente lo que quieres escribir? Sí, sí, eso, entretenía esa pregunta, porque igual no se cuestiona, ya, pero me supongo que te conteste las dos, tengo que jugármela por una. ¿Cachai? Entonces, claro, lo de la idea yo creo que es lo primero que se me viene a la mente, pero la idea como imagen de una película, siempre veo mis cuentos mirado para un cortometraje, una película, como una escena, siempre me imagino hablando por ahí, entonces siempre parte con la idea. Si tomo una idea, tengo que ambientarla completo esa idea. O sea, desde el entorno donde está parado, y ahí hago calzar un personaje. Puedo probar, como te comentaba, pruebo a veces con personajes mujeres y hombres, incluso niños, adultos, viejitos. También pruebo algunos cuentos a veces, pero hago experimentos. Hago las pruebas de los personajes para que se sitúen en la idea. Pero la idea se consigue por sí sola, independiente a quién a quién la puede ver como personaje. Eso es lo que eso es lo que me pasa, digamos, que me ha pasado en la historia de estos ocho relatos más otros que tengo por ahí, ¿cachai? Siempre parto con la idea y a veces me agarro de una cosita, pero súper chica, como los lentes de Elvis, fue un cuento en 100 palabras. Imagínate, fue un cuento en 100 palabras y fue una historia que se vive en los metros todos los días, yo creo, ¿cachai? Para no Y hacer spoiler, pero se vive en los metros todos. no necesitamos los lentes de Elvis para convertirnos ahí en un Exacto. Entonces, boyerista de hecho, celular. hoy día mismo vi la situación y me recordé al tiro y dije, se lo voy a comentar a Ángeles desde el momento. Hoy día vi eso, entonces, ¿cachai? Son cosas súper chiquititas y ahí armo la estructura completa. Entonces, en este cuento en particular que hablábamos, claro, necesitaba más las características de cómo era el personaje, que era un hombre, ¿cachai? Entonces, pero todo parte por la idea. Entonces, por ejemplo, el primer cuento con el que hablo, que tiene una particularidad del temporal, se va contando, ¿verdad? Eso fue un ejercicio en los talleres, cuando partió. Entonces también me partió como idea, cómo armar esto. Y en una primera instancia, el personaje principal era hombre, y después, en lo que está en el libro, el personaje es mujer. Lo cambié. Creí que quedó mejor, un poquito más ajustado. Pero sí, parto con la idea y después hago los personajes y ambientación. Una de las características que me llamó positivamente la atención, bueno, esta fluidez de que uno parte el relato y no se detiene hasta finalizarlo, es el impacto. O sea, sin hacer spoiler, impacto con el primer relato, con el primer cuento, impacto con Los niños no lloran, ¿cierto? A ver, impacto, tarde de cumpleaños, impacto, Los niños no lloran, eh, ¿Ya? impacto con vuela alto, un dolor profundo. No hay que ser madre para empatizar, pero cuando uno es madre, como que la empatización eh, es como el doble. Con las debutantes, Sí. ¿cierto? Espérame, con las debutantes, empatizar mucho. Déjame con cuál es el otro, que también me dolió. El listado.
El listado, el mira, listado, el listado así quedé. De hecho, tuve que tomar distancia. Mi forma de lectora para lecturas asombrosas, siempre hago 2 o 3 lecturas. En la primera me dejo sorprender, ¿cierto? Como lectora. ya, En la segunda voy más profundo, como indagar qué quiso decir el escritor, en qué vanguardia se ubica, con quién lo podemos asemejar o distanciar, ¿cierto? Va por ahí. Y una tercera en que las emociones que uno va sintiendo a través del relato, uno las decanta y se convierten en esta conversación que tenemos aquí. claro. Eh, Tuve que tomar mucha distancia entre la primera y la segunda lectura. Tomé mucha distancia, mucho tiempo. Cuando me enviaste el libro, y te agradezco mucho Ya, el envío, con la hermosa dedicatoria, ¿cierto? Leerlo la primera vez, debo haber dejado pasar lo que nunca me ocurre con lecturas asombrosas, 3 semanas. No lo pude ajá, tomar harto. antes. No lo pude tomar, no, es que no lo pude tomar antes porque es que duele, po. Duele, 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 duele. Y duele más en una tercera lectura cuando uno ya, ¿y yo qué? ¿Ah? ¿Qué Quería en estoy este que, Claro, primero la pregunta personal y después uno se pregunta qué estamos haciendo como sociedad, qué estamos haciendo como comuna, la indolencia, o sea, la indolencia frente a estas cosas que sabemos que ocurren y que tú muy bien plasmas en Los niños no lloran. Esas son mis emociones como lectora, pero ¿qué esperas tú? ¿Son coincidentes con lo que esperas tú de los lectores, de las lectoras de Los niños no lloran? ¿Te imaginas a los lectores? ¿Qué esperas del o lector? sea, o sea, claro, en el que espero, claro, hay como una formalidad en el que espero. Claro, y el primer relato que te explicaba un poco, que quiero mover, quiero remecer a la sociedad, al lector, mira, esto está pasando, tenemos problemas. Este libro no es la solución al respecto y tampoco pretende eso para nada, solamente relatar y hacernos vivir estas realidades. Y lo otro, hay un problema de internet, no sé si soy yo, Ángel, Ángel, no, ¿sigo? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien, sí, se detiene un poquito, pero se ¿Sí? escucha Sí, lo que estás diciendo. el audio. Sí. Ya, entonces, claro, esa es mi primera intención, como invitar a incomodar, es como raro esa invitación, pero yo te invito a que te sientas mal, pero en el fondo eso es, quiero demostrar todas las marginalidades que están pasando. ¿Cachai? Eso por un lado. Y lo otro que dices tú, eso de empatizar con el personaje, también creo que se logra. Se logra en cierta historia. Hay conexión, hay temas de madre, hay temas de amores. O sea, el amor está presente yo creo, en todos los cuentos, pero disfrazado de otra forma. O sea, como, no sé si llamarlo el amor real, pero el amor que muchas personas viven. Con estos amores, odio, rencores, presente, voy, vengo, te quiero, te odio, no sé. Entonces, si logro que alguien se sienta empático con algún personaje, también para mí es un punto súper ganado como autor. ¿Cachai? Aparte de lo otro que ya es más como estructural y conceptual. Pero lo que me dices tú, que empatizaste con ciertas situaciones, escucha, lo cuento genial que alguien sienta eso en los cuentos, porque la primera mirada de los cuentos es más dura. ¿Cachai? Es como decir, oye, prácticamente, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué estás escribiendo esto? Entonces, esa sensación, espero que no ocurra, pues, y que ya, invitemos a la conversación, a la reflexión, a empatizar, sentirse identificados. Todos conocemos alguna situación de la que están pasando aquí. O sea, eso te lo he firmado. No hay nadie que se sienta ajeno. Nadie puede decir, oye, ¿qué este gallo está escribiendo esto? No, yo creo que todos sabemos. Claro, hay historia, hay ficción, hay cosas muy exacerbadas, pero en general, yo creo que nadie nos podía quedar indiferente a alguno de estos. Mm. Oye, y muy bien logrado, así que voy a hacer de nuevo la invitación para que nuestros seguidores
entiendan esta conversación que estamos teniendo y por qué llegamos a esta conclusión del impacto de tus cuentos. Así que si nos puedes leer otro Otro párrafo. fragmento, Ya. cuéntanos de qué cuento. Voy a leer la entrada de Destinado a Recordar, que fue el cuento que fue finalista en el concurso, de Perfecto. Teresa Amel. Ya. Destinado a recordar. Nunca más vi vino blanco, se lo voy a prometer Fernández esa noche. Luchaba contra una dura resaca. Su respiración era inestable y por su espalda corría un sudor frío que le producía tercianas como un enfermo. Sentía la boca seca, no lograba tragar con normalidad. Asomó la cabeza por la ventanilla de su taxi y tras un ligero raspeo, escupió la poca saliva atrapada en su garganta. Iba por Avenida Mata y el auto oscilaba como si fuese a partirse en dos, con la vibración que dejaban los adoquines sobresalientes del pavimento. La radio iba encendida, pero la estática interfería con la estabilidad del volumen y los talking heads sonaban entrecortados, aunque no le importaba mucho. Era un domingo de invierno, cerca de las 7 p.m., y los adoquines se habían vuelto de paraíso por la humedad y la lluvia inminente que desde temprano anunciaron en la televisión. Conducía a una velocidad moderada. Aún así, los neumáticos derraparon cuando bruscamente tuvo que pisar el freno por la luz roja de un semáforo que no vio venir. El taxi se detuvo en el centro de la intersección. Recién en ese instante, Fernández logró volver del todo en sí mismo. Nervioso, reaccionó mirando hacia ambos extremos del cruce y casi por instinto volvió a echar a andar el Toyota y giró por una calle perpendicular hasta recuperar la dirección del auto. Lo primero que vino a su mente fue preguntarse qué ruta había tomado para llegar hasta el punto donde se encontraba, pero no recordó nada. Solo obtuvo una confusa sensación de pánico ante su falta de concentración. Hacia más alrededor del hospital, con el taxímetro en modo libre. En general, se movía por el sector periférico de la ciudad y acostumbraba a trabajar de noche, aun cuando sabía que era un pésimo hábito que lo exponía a convertirse en un blanco fácil de la delincuencia. Curiosamente, sus principales clientes eran amantes, ladrones, borrachos, prostitutas y, en fin, todo tipo de gente que necesitaba ocultarse en el ambiente nocturno de Santiago. Sin embargo, esa noche era diferente. Su preocupación por la noticia que había recibido no le permitía siquiera pensar en tomar algún pasajero. Solo conducía esperando ganar algo de tiempo, aferrado a su taxi, como si fuese el único lugar seguro en el que podía estar. Antes del almuerzo, mientras dormía la borrachera del asiento del copiloto, Natalia, su hermana 12 años menor, a la que no había visto hace años, le había escrito un mensaje al teléfono explicando la situación. El mensaje era escueto, pero claro. Acaban de ingresar a mi papá al hospital. Llegó agonizando. Ya le avisé a Carlos. Supongo que los 3 hermanos debemos despedir. Pero, ¿qué le podía decir Fernández? Pensó. Sí, papá, seguí tu ejemplo. Mi esposa me abandonó por borracho, mis hijos me odian y seguro cuando crezca me irá a matar. ¿Qué se le dice a alguien a quien se odia y que ahora agoniza? ¿Es el momento de vengarse o el de perdonar? Calculó que hace más de 15 años que no veía a su padre y le parecía más que justo no sentir ningún tipo de remordimiento. Lo último que había escuchado de él era que tenía el hígado podrido de tanto alcohol, que se emborrachaba en Valparaíso y ayudaba a los pescadores artesanales a encallar los botes a cambio de un plato de comida, y que por las noches se dedicaba a engañar a los turistas vendiendo whisky falso. Toda su vida fue hábil para engañar a las personas, recordó Raúl Fernández, y con la mirada perdida en un punto indefinido, dudó si realmente estaría agonizando. No te escucho, Ángeles. Estás en mute. Digamos que ese es el inicio de Destinado a Recordar. El cuento es mucho más extenso, pero como relato, ahí a donde lo finalizaste, también, ¿Ya? como dices tú, el contexto está
totalmente dicho, Está- totalmente claro. Están las cartas tiradas en el minuto cero. Sí, desde el minuto cero. Sí. Sí, fíjate que en todos los cuentos como que algo también, esa idea, también que me salió un poco innato al principio cuando empecé a escribir. Como que siempre me quise ver de lleno en una escena inmediatamente. Y lo mantuve así, sin tanto preámbulo. Creo que Puede, funciona. sí, ¿no? Y además que puede conformarse en tus futuras publicaciones en una característica distintiva de tus cuentos y de tus relatos. Eh, ¿Estás trabajando en algo ya? Estamos en la efervescencia de Los niños no lloran. Eh, ¿Tienes pensado en seguir con los cuentos o quieres indagar en la novela? Ahora en este momento estoy escribiendo parte de una novela, pero me ha costado mucho, la verdad, Ángel, porque no sé escribir novelas. Entonces, igual estoy en un proceso de aprendizaje. Estoy escribiendo más largo, para empezar, ya estoy escribiendo un poquito más extenso. Entonces, eso a veces como que me complica y no me conforma. Entonces, como medida apalativa, digamos, en paralelo, estoy escribiendo un guión de un largometraje, estoy adaptando un cuento acá, estoy adaptando a un guión de largometraje, estoy ya en las primeras escenas, tengo la storyline, no sé, por los argumentos principales, en fin. Y estoy trabajando en esta línea, que siempre me ha gustado mucho. Entonces, a ver qué pasa. Entonces ahí estoy con ese proyecto y la novela creo que me gustaría sacarla, pero me falta rodaje para la novela. ¿Cachai? Eso es lo que me sucede en este momento en mi escritura. También tengo otros cuentitos por ahí que me gustaría pulirlo, que no quedaron en esta selección. Pero como te digo, el tiempo que destino ahora en escribir, estoy trabajando en el guión. Eso es lo que estoy haciendo en este momento. Y también creo que muy pronto, o sea, hay que dejar que rode Los niños no lloran, pues lleva cuánto, 3, 4 meses en la librería, ya tengo algunas críticas, algunas entrevistas como estoy contigo ahora. Entonces igual hay que darle tiempo al tiempo y vender libros no es fácil, también es lento, entonces tampoco puedo apurarme, pero sí me gustaría tener una carpeta, porque si me va un poquito mejor con el libro, yo creo que siempre es bueno tener ahí como el segundo libro a la mano. Sí. Patricio, ¿cómo eres en redes sociales? ¿Te gusta tener contacto con los lectores, que te escriban a tu Sí, Instagram o a tu correo? me A dónde se gustaría pueden tener, contactar contigo? Porque los cuentos son precisamente para que suceda esto, conversar, ver, eh, dialogar, ¿cierto? Llegar. Lo que estamos haciendo aquí en Lecturas Asombrosas. Cuéntanos, en qué red social puede contactarse contigo? sí, tengo Instagram abierto, no es público, perdón, no es privado, es ¿Es privado? público, claro. Es público, entonces, Patricio Hurtado 2, al final con número, y cualquier lector que se interese en conversar, totalmente abierto y dispuesto. Quisimos contarte eso, Angelante, por ejemplo, también voy a participar en el colegio de mi hijo, de los cuartos medios, con un cuento en el taller, no en el taller, perdón, en el electivo de literatura de ellos. Estoy invitado ahí por la profesora, también ahí tengo una instancia, así que súper abierto a algún profesor si está escuchando para ir a un colegio, contar experiencias, tanto del punto de vista, tanto los temas como del libro, como mi experiencia como autor primerizo. Súper abierto a conversar y de todos lados. También vamos a estar ahora con la editorial en la primera del libro. Tenemos un día que vamos a exponer unos autores, vamos a tener firme el libro y en fin, voy a estar dando vueltas en el primer libro, yo creo que 1 o 2 días, como les dije por Instagram, WhatsApp no, porque es mi teléfono, pero por Instagram yo creo que no hay ni un problema en que conversamos y aperturemos diálogo, tanto como escritor, autor, como el libro. Mm. Hasta en este momento todo vale, lo único que quiero es que el libro gire y fluya un poquito más por sentido. Bueno, entonces la invitación está hecha, estar atentos a la versión de este año de Primavera del Libro, donde va a estar Simplemente Editores,
con Los niños no lloran de Patricio Hurtado Lobos, nuestro invitado de hoy aquí en Lecturas Asombrosas. Recuerden que Lecturas Asombrosas es una iniciativa de la Comunidad Hispanoamericana de Lectores en Tránsito. Vamos a estar ahí haciendo difusión también. Pueden contactarse una vez que adquieran el libro, ¿cierto? En todas las librerías. Pueden contactarse a través del Instagram de Patricio Hurtado con el número 2. Con la iconografía del número 2, contactarse ahí, poder conversar con él, estar atento a la firma de libros que va a hacer en la primavera del libro. Vamos a estar ahí también atentos, Patricio, de poder difundir esa actividad en nuestra comunidad de lectores en tránsito. Así que antes de finalizar nuestra conversación de hoy, tus palabras al cierre de este Lecturas Asombrosas. Ya, mis palabras, primero que todo, darte las gracias a ti, pues, Ángela, por darme el espacio para difundir el libro y a los lectores y invitarlos. Súper entusiasmado en mi primer libro, lo quiero harto, estoy aprendiendo, hay muchas cosas que me está enseñando el libro, es súper raro que escribí, ahora estoy entendiendo cosas, están pasando cosas entretenidas con el libro, entonces los invito a todos a su lectura, a compartir las emociones del libro. Si quieren conversar conmigo, como lo hablamos, lo siento, totalmente disponible. Así que invitado a todos los lectores a leer Los cuentos de los niños no lloran, que son historias que, aparte como arte, no te van a dejar, no van a dejar indiferente. Así que eso. Sí, ese yo creo que es como el énfasis de qué es lo que podría decir yo como lectora, es que son cuentos que no dejan para nada indiferente, te remecen, te interpelan, y es necesario siempre tener esta cuota de realidad, ¿cierto? Siempre tratamos de evadirnos, ¿cierto? La vida cotidiana nos lleva, ¿cierto?, en un ritmo de ciudad capital, ¿cierto? Pero es necesario, lo digo con mucha humildad, detenernos en estos 8 cuentos de Patricio Hurtado Lobos, a quien le agradezco su participación hoy aquí, esta conversación, con su primera publicación. Agradecer también a la editorial Simplemente Editores, ¿cierto?, que no se arriesga en el sentido, sino que da posibilidades, ¿cierto?, a nuevos escritores, a nuevas voces, a nuevas miradas de escritores chilenos, Así que eso. Muchas gracias, Patricio. No te vayas aún. Quiero invitarles, quiero hacerles una invitación a nombre de la editorial chilena, a quien La Luz de lo Invisible Ediciones. Estamos ya al lanzamiento del libro La Impronta de la escritora colombiana Aida Yepes, el 6 de septiembre aquí en Santiago de Chile y el 9 de septiembre en Buenos Aires. Ya están en todas las redes sociales, ¿cierto?, las direcciones, los horarios, y se comenzó con la preventa de La Impronta. Pueden solicitarlo en gestoraliteraria@gmail.com y hay 2 formas de entrega. Usted lo reserva para el día del lanzamiento, conoce a la autora, se saca una foto con ella y tiene su autógrafo. Y para quienes no puedan participar del lanzamiento, están fuera de Santiago, esto es preventa exclusiva para Chile. Atención ahí nuestros seguidores en otros países. Por el momento esta preventa es solo para Chile con precio especial de lanzamiento y el despacho es gratuito para quienes lo hagan hasta el 6 de septiembre, ¿cierto? La preventa hasta el 6 de septiembre con despacho gratuito a todo Chile, pero a partir del 13 de septiembre serán despachados los libros, así que invitadísimos también a esta oportunidad de conocer a Aida Yepes, escritora colombiana. Soy Ángeles Barrera Jofré, su anfitriona aquí en Lecturas Asombrosas, directora en la comunidad de Lectores en Tránsito, esta comunidad de difusión literaria, a la cual te dejo invitadísimo, Patricio, ahí para que podamos conocer todas las noticias con respecto a Los niños no lloran y con los nuevos escritos con los cuales nos vas a seguir sorprendiendo. Siempre a través de
siempre a través de Radio Universidad SEC. Les agradezco porque ya estamos prontos a cumplir 6 años en esta labor de difundir, ¿cierto?, literatura y cultura a nivel hispanoamericano. Un gran abrazo, Patricio, que Los niños no lloran llegue a muchas lectoras. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángel. Chao, chao. Chao, chao. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.